Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de la serie de entrevistas para profundizar sobre los problemas centrales de nuestra América. Hoy vamos a irnos a Colombia, a un caso muy especial en el que vamos a evidenciar esos conflictos profundos por la tierra y el territorio, esas presiones entre el poder y entre las lógicas económicas de las regiones. Y para ello vamos a hablar de la Frontino Gold Mines. Y agradecemos que nos hayan aceptado la invitación dos líderes que han encabezado esta lucha por derechos, Mario Alonso Piedrahita, que lidera a los trabajadores jubilados de la Frontino Gold Mines, y Gustavo Adolfo Castrillón, de la Junta Directiva de Sintramía Energética. Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenidos Mario y Gustavo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a iniciar. Mario, quisiéramos hacer una línea de tiempo para que quienes nos escuchan ubiquen de qué les estamos hablando. ¿Cuál es el caso? ¿En qué consiste el caso? ¿Cuál ha sido la historia de la Frontino Gold Mines y por qué se considera uno de los robos más grandes de Colombia y tal vez del continente? Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad que nos brindan de exponer nuestro caso a nivel nacional e internacional. Historia del conflicto. ¿Qué pasa y en qué consiste este conflicto con la Frontino Gold Mines? Bueno, comenzamos dándole el agradecimiento, como decía ahora, por la oportunidad que nos dan. Para explicarles bien este conflicto, pues nos tenemos que remontar al año 1852, cuando llegaron los ingleses a la región del nordeste antioqueño y solicitaron un título minero para ellos trabajar, las minas de oro, de beta que habían en esta región. Ese título fue adquirido como un RPP, o sea, un redimido a perpetuidad, en la cual ellos eran dueños del suelo y del subsuelo. Se dio esto por parte del gobierno colombiano en ese tiempo como agradecimiento a la corona inglesa por la colaboración que los ingleses le prestaron a Simón Bolívar en la independencia de nuestro país. Se formó la Frontino Gold Mines en ese tiempo y en 1938 surge el primer sindicato de mineros en el país. Fue el minero del sindicato de mineros de la Frontino Gold Mines, así llamaba. Presentaron por primera convención colectiva de trabajo en la cual hablaban de horas extras, hablaban de vacaciones, todas estas conquistas laborales fueron adquiridas en una lucha muy desigual y en la cual tuvieron que hacer huelgas y todo eso, pero se consiguieron las conquistas. Los ingleses estuvieron hasta el año 1979, porque en el año 1976 solicitaron un concordato preventivo a la Superintendencia de Sociedades. Ellos aducían pérdidas en sus actividades económicas. Unas pérdidas que nosotros sabemos que fueron maquilladas, porque en realidad pérdidas no habían. Ellos lo que querían era irse del país después de haber sacado toneladas de oro de nuestra región. Entonces adujeron que había minas que no daban el tenor requerido para su explotación. Lo que pasa fue que ellos muy hábilmente supieron hacer la trampa, digo yo, porque cerraron minas que en tenores de oro eran altas, como era la mina Cogote, y dieron apertura a minas que eran pobres en oro y ricas en plata, cuyo valor en plata no era, pues el precio no era muy rentable. Entonces, en base a eso ya presentaron al gobierno que estaban en pérdidas, pero era para ello pues retirar de la región porque estaban debiéndole a los trabajadores la cotización a salud, en fin, todas las conquistas laborales que tenían. Los trabajadores se las estaban adeudando y no estaban cotizando a pensión. Entonces, ellos querían salirse de ese problema porque ya tenían en ese tiempo aproximadamente 800 jubilados, que ellos respondían por la empresa misma respondía por esas jubilaciones. En 1979 se reunieron la junta directiva de la Frontino Gold Mines, que pertenecía a la International Mines inglesa, y resolvieron entregarle en dación de pago
todo el título minero y todas las propiedades del Afrontino a trabajadores y jubilados en pago a esas acreencias laborales que debía. Y que se debía hacer un concordato por un año y que al año se debía protocolizar esa escritura que nos estaban dando para hacerla valer ante el país y ante la Superintendencia de Sociedades. Este documento en Nueva York fue engavetado por la Superintendencia de Sociedades y no dijeron nada a los trabajadores. Y el concordato, cuyo requisito era de un año, se fue prorrogando cada año, cada 2 años, lo fueron prorrogando durante 30 años, aduciendo pues de que los trabajadores no podían coger la empresa, que porque los trabajadores no eran capaces, que porque los trabajadores eran tildados de guerrilleros y muy belicosos, que el gobierno no les iba a vender la dinamita, en fin, con infinidad de trampas. Y además le ofrecían a los jubilados y a los trabajadores, les decían, no, prorroguemos nuevamente el concordato, nosotros les vamos a dar una bonificación en dinero equivalente a 200 o 300 mil pesos en ese tiempo, que era buena plata, y seguimos en concordato y ustedes siguen ahí, ya no hay ningún problema, no se va a caer la empresa, porque si ustedes la cogen se va a caer la empresa. Con eso embolataron a los viejitos y prorrogaron concordato hasta el año 2004. En el año 2004, que ya estaba el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que fue el que nos dio el zarpazo final, él se dio cuenta de estas trampas, ¿cierto? Sin antes, yo sí quiero hacer énfasis de que cuando nosotros los trabajadores se dieron cuenta de que existía ese documento, ese fue descubierto por un dirigente sindical llamado Hugo Zapata. Hugo Zapata descubrió el documento y a los pocos años fue asesinado. Fue asesinado en las oficinas de la CUD en Medellín. También es bueno resaltar de que se hizo una prórroga de concordato en el año 1993 y los trabajadores, en cabeza de Nazareno Rivera, incluyeron en la prórroga un punto en la cual la empresa se abstenía o la empresa renunciaba a la prescripción de la dación en pago, y ellos firmaron eso. La empresa renunció a la prescripción de la dación en pago, que era de carácter irrevocable. Sin embargo, en el año 2004 comenzaron a surgir unos conflictos en la empresa porque llegó el bloque Metro de las autodefensas, invadió las minas, la mina del silencio, la llamaban la batea. ¿Cuál era el fin de esto? Desestabilizar económicamente la empresa y decir que la empresa no era rentable. Y en base a eso, el superintendente de sociedades de ese tiempo dijo, no, hasta aquí llegó el concordato, esta empresa la vamos a liquidar. Ahí fue donde nosotros, pero antes de él hacer eso, él fue a Segovia, hizo una reunión ante las autoridades civiles y militares de la región, de Segovia y Remedios, y ante los trabajadores y jubilados. Y el mismo superintendente le decía, yo vengo aquí no a liquidar la empresa, sino a entregársela a ustedes que son los verdaderos dueños. Nosotros tenemos esa acta en el año 2004, en junio de 2004. Decía el superintendente de sociedades de apellido, de nombre Daniel Racotus. Pero en septiembre del mismo año cambió la historia, cambió la película y sí sacó la empresa en liquidación para venderla y arrebatándola, pegándoles el zarpazo. Después de que nosotros habíamos dado el pecho a sacar la empresa adelante, porque una cosa es decir, nos dejaron la empresa y otra cosa es ver en qué condiciones los ingleses nos dejaron la empresa. Ellos nos dejaron un hueco, ellos nos dejaron reservas, ellos nos dejaron maquinarias para explotar, ellos no dejaron repuestos de esa maquinaria, simplemente nos dejaron de hueco y salieron y se fueron muy campantes, dejándonos toda esa deuda laboral y la falta de la conmutación pensional. Nosotros le pusimos el pecho a eso y sacamos la empresa adelante. Cuando el gobierno se dio cuenta que la empresa es rentable y que la empresa está produciendo oro y dando plata como un berraco, entonces venga para acá, que usted es de nosotros, dice Álvaro Uribe Vélez, y sacó la empresa de liquidación para venderla. Ahí empezó una lucha jurídica, que nosotros comenzamos una pelea jurídica para no dejarnos arrebatar nuestra empresa. Colocamos una demanda de reparación directa una demanda ejecutiva por acción de hacer escritura, por obligación de hacer escritura. Demanda ejecutiva por acción de hacer escritura, así llama la demanda, ante el juzgado quinto. El juzgado quinto nos la recibió. Y la superintendencia ripostó
Y dijo, no, usted no, le dijo al juez, usted no puede hacer eso porque el juez del concurso soy yo, decía el superintendente. Y el juez se sostuvo y dijo, no, soy yo puedo hacer eso. Yo puedo pedir medidas cautelares y entregarle la empresa a los trabajadores que son los verdaderos dueños, dijo el juez quinto. Entonces eso fue una colisión de competencias ante el Consejo Superior de la Judicatura. Y en noviembre de 2006, el Consejo Superior de la Judicatura falló a favor del juez. Y en base a eso, el juez dictó medidas cautelares a favor de trabajadores jubilados. Y nos entregó la empresa en noviembre de 2006. Estuvimos allá desde el 15 o el 11 de noviembre de 2006 hasta el 30 de noviembre, porque nos colocaron una demanda, una tutela que la entregaron el 28 de noviembre y el 30 de noviembre ya había fallo de más de 8.000 folios. Y tenemos declaraciones de extrajuicio de personas del pueblo, de jubilados y de trabajadores que certifican bajo juramento de que la empresa, en ese tiempo, o sea, la superintendencia que era el que tenía la empresa, y antes de que llegara la tutela a favor de ellos. Nosotros posteriormente, se había protocolizado la escritura el documento de Nueva York, en la notaría novena de Medellín, la 1850 se llama la protocolización, y en base a eso fue que el juez dictó medidas cautelares a favor nuestro. Bueno, lo cierto fue que ellos nos sacaron de allá con esa tutela prácticamente a bolillazos, y nosotros seguimos con la lucha jurídica. Pero resulta que esa tutela con que nos sacaron ante el Tribunal Superior de Medellín fue tumbada por la Corte Suprema de Justicia. Mas, sin embargo, ni así nos entregaron. Pusieron otra tutela, o sea, la misma tutela volvieron y la colocaron. El juez que recibió la tutela les dijo, señores, ustedes no pueden colocar esta tutela porque esta tutela ya fue puesta con las mismas bases, con las mismas condiciones. Eso no se puede por ley. Mas, sin embargo, había el juez que nos había entregado la empresa, el juez quinto, ya lo habían destituido. Ese juez de pena moral murió. Él nos decía cuando estaba pues ya fuera de su cargo que llorando, y se dedicó al licor, y por eso murió. Nosotros decimos, lo mató el gobierno mató a ese juez. Dije, ¿cómo es que yo gano un proceso de estos? La Corte Suprema de Justicia me da la razón, eso va a revisión de la Corte Constitucional, la Corte Constitucional se abstiene de revisarlo, o sea que ese fallo quedó en firme, eso era cosa juzgada. Y se inventaron esa otra tutela y nos sacaron a punta de plata y a punta de amenazas, porque entre otras cosas, cuando la superintendencia sacó la empresa de liquidación, llegaron el bloque Metro a Segovia y citó al sindicato y a los jubilados, los trabajadores, a una reunión en el municipio de Remedios, en un estadero llamado Las Colinas. Central Bolívar. Perdón, el bloque Central Bolívar. Citó una reunión donde decían que allá nosotros teníamos que hacer lo que ellos dijeran. Y lo que ellos allá se presentó Raúl Lalinde, Mario J. Valderrama y otros dirigentes, Antonio López, y decían que eran dirigentes de los paramilitares. Y posteriormente, en una visita que hizo Álvaro Uribe Vélez a Segovia, se presentaron estos mismos señores ya como asesores presidenciales. También recibimos durante la liquidación la visita de Macaco a las instalaciones de la empresa. Se presentó a la Miña Providencia, no lo dejaron entrar, y él le dijo al vigilante que no lo dejó entrar, al celador, ¿usted no sabe quién soy yo? Y dice, señor, yo sé quién es usted es Macaco, pero no, aquí no tiene autorización para entrar. Se formó ahí un perendengue, no lo dejaban entrar, el muchacho llamó a sus superiores y ninguno del uno se pasaba la pelota del uno al otro. Entonces el muchacho le dijo a Macaco, mire, nadie quiere resolver esto, que ellos no saben nada de eso. ¿Y sabe qué le contestó Macaco? Perdónenle la expresión, de esos huevones con borro, que esa noche estuvo reunido con ellos, con la administración de la empresa, y quedamos de que yo venía hoy aquí a Providencia a mirar qué es lo que voy a comprar. Así, palabras textuales. Nosotros, como tenemos este caso ante la JEP, este muchacho declaró eso que les estoy diciendo, se lo declaró a la Comisión de la Verdad y a la JEP. Ahí está la declaración de él. Y si no me hago atrás porque eso pasó así. Y le dijo a Macaco, señor, usted me perdona, pero es que yo tengo que hacer ahí. Y le dijo Macaco, no me preocupe, yo sé que usted está trabajando,
pero esos huevones me dijeron que venía hoy aquí a Providencia, ¿cómo es que dicen que no? Entonces, son cosas muy oscuras. Fuera de eso, durante la liquidación, la superintendencia, o sea, el Estado, en cabeza de la superintendencia de sociedades, le dio contratos de explotación de minas a paramilitares, al Zar de Oro, Jairo Hugo Escobar, a uno de apellido de nombre Oriosto llamado Piedras, a la Pantera, todos ellos paramilitares que explotaban la mina y consiguieron su plata, y nosotros, los dueños de la mina y del oro, sufriendo penalidades. Despidieron para poder vender la empresa, despidieron más de 600 trabajadores. No les pagaron sus acreencias laborales, no les pagaron el bono pensional, despidieron mujeres en embarazo, despidieron trabajadores enfermos, trabajadores accidentados. Vendieron la empresa en base al artículo 195 del Código de Comercio, en la ley 222, en una enajenación especial, en la cual dice que se podía vender la empresa por enajenación especial cuando el producto que se está vendiendo está propenso a podrirse, a dañar. Ellos estaban liquidando oro. El oro no se pudre, ni se oxida, ni se vinagra, y así lo vendieron. Con la autorización de la Junta Asesora. Una Junta Asesora que también tiene sus pelos, porque no representaba ni a trabajadores ni jubilados. Fue nombrada a dedo. Una Junta Asesora que la integraban los antiguos administradores que se habían prestado para esos 30 años de concordato. Ustedes pueden ver, señores, claro, claridades. El liquidador que vendió la empresa estaba impedido para ser liquidador de la Frontino, porque antes había sido superintendente de sociedades y eso lo impedía para vender la empresa. Ahí estamos. Nosotros, en base de que las autoridades colombianas no nos paran bolas y ganamos en todas las instancias y no nos entregan la empresa, fuimos a la JEI, a la Comisión de la Verdad. Ya nos reconocieron como víctimas colectivos, a Sintra Energética, y estamos más de 25 trabajadores reconocidos ya también como víctimas individuales de este conflicto, porque este conflicto lo vinculamos al caso 06, que es el exterminio de la UP, porque a nosotros aprovecharon el exterminio de la UP para matar trabajadores y matar dirigentes sindicales, sobre todo los trabajadores y dirigentes sindicales que estaban en contra de la venta de la empresa. Es que es un caso único en Colombia. Yo diría que en Latinoamérica. Sí, así es, caso único. Mario, lo voy a preguntar a Gustavo en términos de la situación hoy. Tú nos estás comentando que ya pasaron información a la JEP, a la Jurisdicción Especial para la Paz, y que han sido declarados víctimas. ¿En qué se encuentra hoy? ¿En qué punto se encuentra hoy, Gustavo, el caso? ¿Y quiénes son los actores que en últimas ganaron? Bueno, el caso ante la Jurisdicción Especial para la Paz está en que individualmente estamos solicitando a la Jurisdicción Especial para la Paz que seamos acreditados como víctimas. Y esas acreditaciones ya van 24 compañeros que han sido reconocidos como víctimas. Tenemos más o menos 740 formularios para enviar a la Jurisdicción Especial para la Paz para que todo el mundo sea reconocido como víctima en el caso de la Frontino Gold Mines. Y también ahora, hace poco, como ya te lo habíamos dicho, solicitamos ante la Jurisdicción Especial para la Paz que los trabajadores y pensionados de Frontino Gold Mines y los municipios de Segovia y Remedios sean reconocidos como víctimas en el conflicto armado en Colombia. Así están las cosas ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Y en base a eso, como ya fuimos reconocidos como víctimas, ahora el 19 de septiembre presentamos ante Restitución de Tierras este documento
donde estamos solicitando que las tierras que dejó la Superintendencia de Sociedades por fuera nos las devuelvan a los trabajadores y jubilados de Frontino Golmines. Así están las cosas ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Muy bien. Y Gustavo, ¿creen que en el actual gobierno se sí. pueda lograr que este caso se tome como emblemático en función de reparar los daños causados? Pues nosotros creemos que es el momento indicado para que nosotros seamos escuchados en este gobierno, para que nos devuelvan la empresa Frontino Golmines a trabajadores y jubilados y desentraben todas esas trampas que hizo los gobiernos anteriores de Álvaro Uribe Vélez, de Juan Manuel Santos, que no hizo nada por esto, y que el presidente Petro está comprometido con el pueblo colombiano en devolverle las tierras. Pues mal sería en no hacerlo viendo que él conoce el caso de nosotros y cómo nos robaron las tierras, quiénes se prestaron para eso. Yo creo pues de que es el momento de que este gobierno se pronuncie y devuelva la empresa Frontino Golmines a trabajadores y jubilados. Mario, en relación con lo que Gustavo nos está diciendo, hace poco salió el informe de la Comisión de la Verdad y allí pues tenemos algunos reparos en términos de que faltó información y faltó de pronto hacer señalamientos más claros frente a esa relación estrecha entre el paramilitarismo, ejército, empresa y Estado. Dinos, ¿quiénes son los actores que ganaron, que le sacaron lucro a este acto criminal, porque no hay de otra forma como llamarlo, y a este robo, que ustedes lo llaman un robo? ¿Quiénes son? ¿A quiénes podríamos señalar como esos actores y empresas que en últimas están detrás y han ganado y se han lucrado con esta situación? Bueno, indudablemente el actor número uno principal, el protagonista es Álvaro Uribe Vélez. Presidente. ¿Y quiénes empresas que aprovechando la acción y la labor de él terminaron beneficiándose? También personas, ministros, habías comentado de la puerta giratoria y también de actores combinados entre paramilitares y Estado. ¿Cuáles habría que identificar en esta construcción también de memoria, de verdad y de justicia? Bueno, como lo dije, el actor número uno es Álvaro Uribe Vélez, que es el presidente. También está Luis Alfredo Ramos, el alcalde de Segovia de ese entonces, Albert Rodríguez. Albert Rodríguez, que fue uno de los que se prestó para la invasión a las minas de la Frontino. Bien, y estas ahora, las minas están en manos de quién? ¿De quién están las minas? Las minas en estos momentos están en manos de la Gran Colombia Gold Segovia. Y igualmente todavía está allá que fue comandante del bloque Central Bolívar, que se llama Julio Erazo. Edgar Julio Erazo Córdoba. Bien, o sea que la problemática sigue. ¿Cómo está la situación de la región hoy? La situación de la región está muy complicada, súper complicada, porque es que otra cosa que a nosotros nos extraña es
que Segovia ha sido, pues, ha tenido sus problemas de violencia, pero es que con la llegada de la Colombia Gol eso se intensificó. Ellos llegaron a una cantidad de grupos allá que están prácticamente apoderados del pueblo. Y allá no hay ley, ni hay nada. Allá todos los días surgen comunicados amenazando a la gente, extorsiones, en fin, todo lo que hacen estos grupos al margen de la ley. Y complicado para uno resolver las situaciones de derechos humanos, muy complicado. ¿Cuál fue la tarea de los paramilitares en esa zona? ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue la tarea esencial del paramilitarismo en esa zona? Aparte, pues, de la presión, ¿se quedaron con tierras? ¿Se quedaron con minas? ¿Cuál fue su tarea allí? ¿Y hoy sus familiares reclaman propiedades? En estos momentos, Edgar Julio Erazo Córdoba está haciendo unas dedicaciones en los predios del Afrontino y no sabemos a ciencia cierta cuántos paramilitares o qué gente es la que tiene la mayoría de esas tierras en estos momentos. Bien, perfecto. ¿Cuál sería? Dale, Mario. No, algo que nos llama mucho la atención fue que cuando vendieron la empresa, supuestamente, entre comillas, y se la entregaron a los paramilitares, porque eso es otra cosa importante que hay que decirla. Hubo una reunión en las instalaciones de la empresa y estuvo Álvaro Uribe Vélez, y el que era en ese tiempo se hacía pasar por presidente del sindicato, pero no era presidente porque ya había sido expulsado de la Cinta Energética Nacional. En palabras textuales le dijo a Álvaro Uribe Vélez: doctor Uribe, aquí tiene la empresa para que ubique todos esos paramilitares que van a dejar las armas. Esa gente merece trabajar porque están dando plomo en el monte. Palabras textuales del señor Gustavo Palacio, diciéndole al presidente Uribe que ahí tenía la empresa para que le entregara a los paramilitares. Y la primera junta administrativa de la Sándor, de la Medoro, que fue inicialmente llamada es que la Medoro, después se llamó la Sándor, ahora se llama la Colombia Gold, ya es que Aris, en fin, ellos vienen cambiando de nombres para evadir la responsabilidad que tienen encima o el robo que nos hicieron. La primera junta que llegó a Segovia era comandada por María Consuelo Araujo. Esa era una pregunta, Mario. Por el ministro. ¿Qué pasó con María Consuelo Araujo? Porque sí, también los ministros terminan gobierno y salen a ocupar cargos directivos de estas multinacionales, ¿no? Correcto, eso le iba a decir. Ves que fuera de María Consuelo Araujo también en esa junta administrativa de la Colombia Gold, el que fue el que fue ministro de Minas cuando vendieron la empresa. O sea, hay una puerta giratoria, la famosa puerta giratoria. Se benefician, hacen la tarea y después van a trabajar con la empresa. Qué interesante. Bien, entonces aquí tenemos una lógica. No. Dale, Gustavo. No, y hay algo muy grave ahí también, que los ministros, varios ministros que estuvieron involucrados en la parapolítica, hoy están en la cárcel y tuvieron que ver con lo del Afrontino, como es el ministro de Trabajo, Diego Palacios, también está involucrado en eso. O sea que el gobernador de Antioquia que se prestó para eso, Luis Alfredo Ramos, está por parapolítica y se prestó para la venta de la empresa. Entonces aquí la gente que está metida en la política en ese entonces tuvo que ver con el robo de la empresa. Hubieron ministros, hubieron alcaldes, hubieron jueces, mejor dicho, una serie de delincuentes, porque para nosotros son delincuentes estos jueces que se prestaron para reversar esos fallos. Y lo mismo los ministros son unos delincuentes. ¿Cómo es que es posible que se presten para hacer un gesto? Se tiene que desenvolver todo este robo que nos hicieron
a los trabajadores y jubilados de la Frontino Golmines. El eslogan de la... Hay un caso... Sí. Dale, Mario. Hay un caso que no quiero dejar pasar por alto. Resulta que durante la época de la liquidación, allá en la Frontino hubo un liquidador llamado Eduardo Otoya. Este liquidador fue el que le dio los contratos de explotación minera a Sar del Oro y a Piedras y a Partera y a esta gente. Jairo Escobar. A Jairo Escobar, que era el Sar del Oro. Resulta que este señor Eduardo Otoya salió de allá y se fue para Buriticá a trabajar en la Continental Gold. Y allá, estando en Buriticá, lo cogieron preso por hacer parte de esos grupos irregulares. Entonces, imagínese la empresa, la superintendencia en manos de esos delincuentes. El liquidador, preso por ser parte o jefe de un grupo de esos delincuenciales. Eso ya es la tapa de la olla, pues. No, total. Estamos hablando de una articulación entre criminalidad, empresa y Estado, y la empresa nacional y transnacional. Pero parece ser que la verdad solo llega hasta los actores armados y no toca a las empresas y no toca a los políticos. Creo que ese es importante el aporte que ustedes están haciendo y la defensa ultranza de este caso, porque también nos está dando cuenta de qué hay detrás en este país. Bien, para ir cerrando, ¿cuál es el llamado al gobierno, a la justicia y a las organizaciones sociales? Bueno, el llamado al gobierno nacional es a que nos escuche y que tenga en cuenta todas estas denuncias que nosotros estamos haciendo para que sea devuelta la Frontino Golmines a trabajadores y jubilados, ya que a muchos de nosotros, incluyéndome a mí, nos dejaron sin nada, sin pensión, sin en dónde acudir para restablecer todos nuestros derechos laborales adquiridos que teníamos con Frontino Golmines. Nosotros al gobierno solamente le pedimos dos cositas, muy sencillas, y con eso se desenvuelve todo. Que hagan una revisión, una investigación al proceso ejecutivo por acción de hacer, a la demanda ejecutiva por acción de hacer, porque ahí encuentran la cantidad de irregularidades que ustedes quieran. Nosotros sabemos que es un estudiante de primer semestre de Derecho que revise esa demanda ejecutiva, ese proceso ejecutivo. A mí me voy a dar cuenta de las trampas que nos hicieron. No necesita ni un abogado titulado. Cualquiera se da cuenta con lo que nosotros le acabamos de decir. Y que nos hagan la reapertura y la investigación del proceso liquidatorio, que también está plagado de errores y plagado de irregularidades. Con esas dos cosas, cualquiera se da cuenta del robo que nos hicieron y nos entregan de inmediato. No, y hay otra cosa que tenemos que decirle al gobierno, que investigue a la Gran Colombia Gold Segovia, porque es una empresa delincuente que amenaza, intimida y desplaza a los trabajadores. Y me incluyo yo ahí porque fui amenazado y por querer reactivar el sindicato nos asesinaron 2 compañeros. Y hasta el sol de hoy el gobierno está callado con esas muertes de esos compañeros. Estamos abriendo la puerta en Colombia a una paz total. ¿Cuál es el llamado al comisionado de paz frente a posibles mesas de negociación en términos de recuperación de la verdad, la justicia y la reparación en este momento? ¿Qué le harían ustedes? Que haga presencia en el nordeste antioqueño, que el nordeste antioqueño ha sido, por eso nosotros estamos pidiendo que esos municipios de Segovia y Remedios sean reconocidos como víctimas. El municipio, la ciudadanía, porque es que Segovia y Remedios toda la vida han estado bajo el imperio de los ilegales. Nosotros, ¿y por qué pedimos nosotros que seamos reconocidos todos los que somos de Segovia y Remedios como víctimas? Porque a nosotros nos tocó correr y cerrar las válvulas de agua de los acueductos, del agua potable que llegaba a nuestras casas, porque la amenaza de los paramilitares era que iban a envenenar el acueducto porque iban a matar a esa mano de guerrilleros, supuestamente que éramos los segovianos y remedianos. Teníamos que correr a las
a las carreras a sacar a los niños de las escuelas porque iban a hacer una masacre contra el que fuera, porque esa mano de guerrilleros de Segovia y Remedios había que acabarlos. Nosotros recordamos, yo personalmente me fui testigo y me tocó ver cuando la operación Anorí contra el ELN, helicópteros volando por los alrededores de Segovia con los cadáveres de los guerrilleros colgando el helicóptero para que a todos nos diera miedo y temor y no colaborábamos supuestamente es que con la guerrilla porque todos éramos guerrilleros y colaborábamos con la guerrilla. Por eso hicieron la masacre de 1988 y fuera de esa masacre hicieron la de Manila, hicieron la masacre selectiva de 1995 al 2000 que fue peor que todas esas. Cogían a las personas uno por uno y los ejecutaban, los montaban en una camioneta que el pueblo lo llamó la última lágrima, porque el que montaba ahí era la última vez que lloraba, porque no salía vivo, con la complacencia de las autoridades. A mí me hicieron 2 atentados en esa época, 2 atentados en mi casa, ya fueron. Y ni siquiera puse denuncio porque era bobado, uno veía el contubernio que existía entre fiscalía, policía, ejército con esa gente, entonces ¿para qué iba uno a denunciar? Yo nunca dije esto. Ahora se lo comenté a los de la JEP. 2 atentados. Y como no me venían, entonces amenazaban a mi esposa, amenazaban a mis hijos de 1 año y de 2 años, amenazándolos. Que porque ese hijo de puta guerrillero que era yo, tenía que irme de allá. Que porque yo colaboraba con la UP, entonces si colaboraba con la UP era guerrillero. Simplemente por eso. Entonces, esas cosas, el comisionado de paz tiene que ir allá y escuchando de viva voz, de primera voz, a los que hemos sufrido esto. Y ahí el caso mío es nada a comparación de lo que le ha pasado a la gente allá, que ha bautizado gente. ¿Eso en qué está? Nosotros esperamos que este gobierno revierta todo eso, cambie todo eso, si no vamos a caer en las mismas. Ahora en la campaña, nosotros hicimos campaña a Petro abiertamente, prestamos nuestro local en Segovia para el Comité Petro Presidente. Hemos hablado con la bancada de la paz, hemos hablado con varios del pacto histórico, hemos hablado con los comunes. Ayúdenos, hagan un frente común y ayúdenos, que nosotros somos pueblo. Yo creo que el llamado al comisionado de paz para que haya una paz total en Colombia, se deben revisar estos casos emblemáticos como el caso del Afrontino Golmines, del robo de tanta tierra que nos robaron a los trabajadores y jubilados, y que, vuelvo y repito, esas tierras sean devueltas a sus verdaderos dueños como lo hace constar el documento de Nueva York y la escritura 1850 protocolizada por el compañero Francisco Jaramillo en la Notaría Novena de Medellín. Yo creo que es de la única manera de que si el comisionado nos escucha y atiende el llamado a la manera como nosotros hemos denunciado el robo del Afrontino, para que nos devuelvan estas tierras y todas las minas del Afrontino, yo creo que puede haber una paz total en los municipios de Segovia y Remedios, ya que la antigua Afrontino Golmines nunca tomaba represalias contra la minería ancestral y tradicional en estos municipios. Y esta multinacional lo que ha querido es que el pueblo de Segovia y Remedios sea un pueblo lleno de miseria, porque ni trabajo da ya, y si lo da es con unas condiciones pésimas que ningún minero quiere aceptar trabajar con ellos. Eso es lo que le pedimos al comisionado de paz, que nos escuche y que nos atienda las peticiones que estamos haciendo al gobierno nacional para que todos los derechos que tenemos como propietarios del Afrontino Golmines sean reconocidos. Bien, y para cerrar, el llamado a la sociedad, a las organizaciones sociales, a las universidades. No, la idea es que estas organizaciones de derechos humanos y organizaciones en pro del beneficio de los ciudadanos de bien, pues se pronuncien, porque es el caso nuestro,
prácticamente desconocido a nivel nacional e internacional. Eso es lo que nosotros estamos tratando de darlo a conocer, porque la gente que tenga 2 centímetros de inteligencia se da cuenta que fue un robo y que a nosotros nos masacraron laboralmente y físicamente también, porque en el informe que nosotros pasamos a la JEP damos cuenta de más de 42 asesinatos de trabajadores y de sindicalizados y de dirigentes sindicales. Eso es muy delicado. Cualquiera que se oponía o se oponía a la venta de la empresa, pues sufría sus consecuencias. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un llamado a todas las organizaciones mineras y al pueblo en general, porque nos tenemos que unir, porque no podemos permitir que el gobierno nos siga pisoteando como nos ha pisoteado, no solamente a nosotros como trabajadores de Frontino Gold Mines, sino a la pequeña minería. Y eso no lo podemos seguir permitiendo. Este es el momento de que tenemos que unirnos y mirar a ver de qué manera vamos a enfrentar a esta multinacional para que los pequeños mineros y los trabajadores de Frontino Gold Mines no sigan siendo pisoteados más por ningún gobierno en este país. Hay algo pues que queremos ya decir, yo digo que para cerrar, que no se tome como una amenaza, pero nosotros le vamos a dar un tiempo prudencial al gobierno actual. Nosotros no vamos a hacer un paro al mes de estar en el gobierno diciendo que no ha cumplido como están diciendo ahora. Nosotros vamos a dar un tiempo prudencial. Y si vemos que este gobierno hace lo mismo que los anteriores, que no nos van a parar bolas, nosotros vamos a movilizar a ese gobierno medio. Nosotros lo vamos a parar y nos vamos a hacer sentir, porque no podemos seguir pues que esto siga así. Muy bien. Y en eso estaremos también acompañando, porque requerimos que exista una verdad real, y de esa verdad real transformar las condiciones que permanecen y alimentan el péndulo entre la guerra y la violencia de fondo, el robo permanente de los recursos del país. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Gustavo. Vamos a continuar en esta articulación, en esta alianza, y profundizando sobre los temas que son centrales para entender lo que sucede en nuestra América. A todos quienes nos escuchan, nos siguen, nos observan, nos estaremos encontrando en una próxima entrevista de Nuestra América. Muchas gracias.